Queríamos arrancar, si te parece. Cristian y Santi tienen 12 años y como casi 4 millones de chicos en la provincia de Buenos Aires, cursan el colegio secundario de manera virtual. Pero ahí se acaban las coincidencias. La Nación compartió el día escolar con ambas familias para detectar las tremendas desigualdades que la educación virtual está generando. La pandemia, a pesar del esfuerzo de los estados, a pesar del esfuerzo que uno observa en las familias, ha profundizado la desigualdad. Y que esa desigualdad no nació con la pandemia, es preexistente. Pero hay un tema de tecnología, y acá estoy citando la encuesta que hicieron Javier Romero. 80% de los chicos en contextos favorables utilizan el WhatsApp como herramienta de comunicación con la escuela, mientras que 85% de escuelas en contexto favorable utilizan plataformas de videoconferencia tipo Zoom, Google Classroom. O sea, ¿qué capacidad de educación puede tener alguien con un WhatsApp? O sea, pero ahí la discusión de fondo no es el WhatsApp, o no es la política educativa sincrónica o asincrónica. La discusión de fondo es qué sociedad queremos y cómo transformamos la sociedad que habitamos. Que por supuesto la pandemia ha hecho todo cuesta arriba y nosotros no desconocemos el impacto de la pandemia. Ahora, la presencialidad no es una cuestión de deseo, es una cuestión de la responsabilidad en el marco de la excepcionalidad en la que estamos. Hablando de consensos, a fin del año pasado, luego de haber tenido un primer año trágico, las cifras de la UNESCO hablan, si sumamos escuelas cerradas de manera total o parcial, estamos dentro de los 20 países de mayor cantidad de semanas cerradas. Incluso vos, a fin del año pasado, principio de este año, eras parte de la idea de, estoy leyendo un tuit del 14 de abril, la escuela es central para poder transitar este momento de dificultad, la discusión no es presencialidad sí o no, las restricciones no pueden empezar por la escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios para acompañar a nuestros niños. 4 horas después, el presidente anunció ese mismo día, vos habías tuiteado eso a la mañana, un cierre repentino cuando nadie se lo esperaba. ¿Qué cambió entre lo que escribiste a la mañana y el anuncio del presidente? Te respondo primero la afirmación inicial que haces en el marco de la UNESCO. Sí. ¿No? Cuando uno analiza lo que fue la presencialidad en América Latina, en el hemisferio sur, Argentina en promedio, el inicio de la apertura de las aulas, el promedio de América Latina fue el día 178. Argentina está entre los 5 países que inició el proceso de apertura más temprano en las escuelas. Muy parcial. ¿No? Como ocurrió en todos los países de América Latina. ¿Qué cambió frente a tu segunda pregunta con el presidente? Nosotros debatimos con el presidente la prioridad de lo que tiene la presencialidad. En una situación, y estamos hablando 7 semanas atrás, en una situación de enorme complejidad del impacto de la segunda ola. ¿Qué manifestó el presidente en ese debate que tuvimos? La necesidad de restringir la circulación de personas. Y es ahí donde quien quebró los consensos de una mirada común, quien dejó el estado de responsabilidad para poder enfrentar la complejidad de la pandemia y sus malas decisiones han terminado teniendo una fuerte repercusión en todo el territorio argentino, ha sido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, porque judicializar la herramienta la herramienta jurídica que utilizamos durante todo el 2020 para enfrentar la pandemia, que fue el decreto de necesidad de urgencia, es lo que hizo inexplicable. Por ahí tiene que ver con la sorpresa de la medida, que incluso parecería que vos estuviste sorprendido. Si releo el tuit del 14 de abril, horas antes de las declaraciones del presidente. Nosotros planteábamos... O sea, vos estabas enterado de que esto iba a ocurrir Durante la tarde de ese mismo día, de ese mismo miércoles, el presidente nos anunció su decisión, que hizo pública alrededor de las 7, 8 de la noche. Al contrario de lo que plantea los organismos internacionales, que la escuela debe ser lo último y cerrar, y lo primero en abrir, digamos, acá fue lo contrario. Cerró el inicio de la pandemia y tardó muchísimo en volver a abrir las escuelas. ¿En qué país de América del Sur fue distinto cuando decimos que Argentina? Porque a veces se generan eslogans que no reflejan la realidad ni el compromiso. UNESCO, estamos en el top 20 de 200 países del mundo. No es un dato real si vos comparás con el hemisferio sur y la presencialidad que tuvieron los países. Fueron cierres y aperturas, digamos, que se cerraban, se abrían en esto. Y esa es la realidad que transitó Argentina en el 2020. Fue un cierre extendido y que dura hasta el día de hoy con una pequeña apertura a principio de... No fue una pequeña apertura, fueron desde que se iniciaron las clases, el 1 de marzo, un mes y medio, hoy estamos transitando 6 semanas de suspensión de la presencialidad, pero un despliegue que debe garantizar el derecho a educación en el marco de la no presencialidad. Yo lo que creo que estamos analizando
la perspectiva desde una mirada del deseo, sin remarcar la situación epidemiológica que implica la segunda ola. También porque tiene que ver con Argentina, a tecnología, digo, por citando, supuesto. por ejemplo, 42% de los chicos de escuelas públicas tienen acceso a computador. Estoy citando la encuesta del Ministerio de Educación, contra el 80% de las escuelas privadas. O sea, ¿Y a quién hay que hacer? Y esa pregunta es que le tendríamos que hacer es a algunos dirigentes también. Bueno, el ministro de Educación sos vos. Y yo te estoy diciendo qué estoy haciendo, pero esa pregunta también se la tendría que formular el Diario de la Nación a Mauricio Macri, por haber desarticulado, y que sería algo muy importante. De vuelta se la haremos. No, se la tendrían que haber hecho al momento que desarticuló el programa Conectar Igualdad, o el silencio social que existió cuando la gestión de Mauricio Macri implicó un retroceso del 33% en la inversión educativa. ¿Qué le dirías a la madre de un chico como Cristian? Que en cuanto volver al aula, que es lo que ella necesita, porque todo eso está muy bien, pero ella lo que necesita es que el chico vuelva al aula. Estás equivocado. Bueno, ella lo que dice ella. No, me parece que lo que necesita no es volver al aula, ella dice que necesita volver porque al es aula. una discusión falaz lo que estás planteando, no es volver al aula. Yo te digo lo que dice ella, no puede ser. No, pero es una discusión falaz, porque lo que necesita no es volver al aula. Lo que necesitamos todos es recuperar una presencialidad segura en las aulas.